Buenas noches para todos, bienvenidos a la Cátedra Lorencita Villegas. El tema de hoy es divertículo de Meckel con un enfoque del tratamiento, presentado por Daniela Jiménez y Sofía Graciani, internas de cirugía pediátrica de la FUCS. Espero que sea de su agrado, vamos a dar inicio. Atmósfera también significa que se puede presurizar. Cogían la otra responsabilidad. Yo voy a, mami. Listo, entonces ya vamos a dar inicio. Como ya se mencionó, pues mi nombre es Daniela Jiménez y mi compañera es Sofía Graciani, somos internas de cirugía pediátrica. Entonces, para iniciar, vamos a hablar un poco de la historia y hablamos que en 1508 Fabricius Gildanus fue el primero en hablar acerca de un divertículo inusual en el intestino delgado. Luego, en 1809, Johann Meckel identificó como tal el origen, que era el conducto ónfalo-mesentérico, y hablaba de que la incidencia de las complicaciones en un divertículo es casi del 25%. Luego, en 1861, Senker descubrió la mucosa heterotópica pancreática y en 1904, Salzer descubrió la mucosa heterotópica gástrica. En 1907, Dietz hizo una asociación con una úlcera adyacente y a la vez se hizo la identificación del tumor carcinoide. En 1915 se identificó como tal la clínica y se hablaba de una clínica que podía llegar a ser similar a la apendicitis cuando está perforada. En 1962 se empezó a hablar del tecnesio 99 como un método diagnóstico del divertículo cuando hay mucosa gástrica. Y en 1992 se hizo la resección asistida del divertículo de manera laparoscópica. Para hablar un poco de biología y del origen de esta patología, sabemos que el plegamiento del embrión en el plano horizontal va a incorporar parte del endodermo en el propio embrión, y esto se conocerá como intestino primitivo, el cual se divide en intestino anterior, medio e intestino posterior. Posteriormente se da el plegamiento del embrión de forma caudal y cefálicamente, lo cual ocasiona la aparición de tres cavidades: la pleural, la pericárdica y la peritoneal. El endodermo quedará en el interior del intestino primitivo cuando se da el pliegue. A medida que aumenta la longitud del intestino primitivo medio, más rápido que el crecimiento de la cavidad, se va a formar una asa intestinal central en forma de U. Esta asa se va a proyectar hacia los restos del celoma extraembrionario en la parte proximal del cordón umbilical. Este proceso es una herniación fisiológica que se produce al inicio de la sexta semana. Dichas asas herniadas se van a comunicar con el saco vitelino por el conducto ónfalo-mesentérico. Este conducto se va a cerrar aproximadamente entre la semana quinta y la séptima, posterior al retorno del intestino medio a la cavidad peritoneal después de que se dio la herniación fisiológica que mencioné anteriormente. Entonces, del fallo en la degeneración de dicho conducto se pueden originar múltiples remanentes del conducto ónfalo-mesentérico, como lo son el quiste vitelino, el conducto ónfalo-mesentérico persistente, la banda fibrótica y finalmente el divertículo de Meckel, en el cual nos vamos a enfocar en la charla de hoy. Como patología, específicamente el divertículo de Meckel, sabemos que es un divertículo verdadero. Esto quiere decir que posee las tres capas de la pared intestinal, es decir, mucosa, muscular y serosa. Por lo general se encuentra en el borde antemesentérico. Hay varios estudios que refieren que el tamaño está posiblemente relacionado con sintomatología, es decir, aquellos divertículos que son más grandes nos van a dar sintomatología de forma más temprana que aquellos que son más pequeños. Con respecto al tejido ectópico, sabemos que tiene una incidencia del 15 al 50%. Y es para resaltar que la mayoría de los pacientes, del 40 al 50% de los pacientes que tienen un divertículo de Meckel sintomático, van a presentar tejido ectópico en su interior. Por lo general, este tejido ectópico está localizado en la base del divertículo y
se ha llegado a pensar que puede relacionarse con otras malformaciones, ya que Sims y colaboradores realizaron 5.919 autopsias, de las cuales el 12% estuvo el divertículo de Meckel presente relacionado con atresia de esófago y 11% relacionado con malformaciones anorrectales. Entonces, para hablar de la epidemiología, tenemos la famosa regla de los 2, que es para recordar de forma más sencilla y como forma de mnemotecnia la epidemiología de esta patología. Entonces, tenemos que hay 2 veces más síntomas en hombres que en mujeres, es decir, la relación de presentación sintomática del divertículo de Meckel es de 2 a 1, más frecuente en los hombres. Se presenta en el 2% de la población. Es una enfermedad más común, pues que se desarrolla la sintomatología más comúnmente en los pacientes menores de 2 años de edad. Y las mucosas heterotópicas más frecuentes son 2, que son la gástrica y la pancreática. Adicionalmente, aproximadamente el 4% al 6% de los pacientes van a ser sintomáticos, de los cuales el 31% se va a presentar con sangrado, siendo esta pues la sintomatología más frecuente a la hora de presentar el divertículo. La intensidad sintomatológica disminuye con la edad, por esto pues les mencionaba en la regla de los 2 que los pacientes menores de 2 años de edad son aquellos en los que más frecuentemente se va a ver un divertículo de Meckel con alguna sintomatología. Y el 25% de estos divertículos tienen unión en la pared abdominal, es decir, como una mezcla entre la banda fibrótica y el divertículo de Meckel, que por lo general es el resultante de una arteria, de la arteria vitelina, que se fibrosó, sin embargo no se separa de la pared y el divertículo de Meckel sigue adherido a la pared. Para hablar un poquito de la clínica, también le dicen el gran imitador, pero en su mayoría los divertículos van a ser clínicamente silenciosos. Los pacientes sintomáticos suelen ser más jóvenes, principalmente en los primeros 2 años de vida, y se habla de que los principales cuadros clínicos son la obstrucción, la hemorragia y la inflamación, y más de 3/4 partes de los divertículos sintomáticos se van a encontrar en menores de 10 años. Entonces, en cuanto a la obstrucción, los divertículos de Meckel pueden causar una obstrucción intestinal por invaginación intestinal, un vólvulo, bandas o restos vitelinos e incluso la hernia de Litre encarcerada. La intususcepción es como el resultado de que el divertículo actúa como un punto de anclaje patológico, pero estos son como muy infrecuentes en niños menores de 2 años. En general, menos del 3% de todas las invaginaciones intestinales se van a deber a un divertículo, y pues el manejo quirúrgico que generalmente va a consistir en la resección del intestino obstruido con anastomosis terminal. Cuando hablamos del vólvulo, pues puede resultar de un remanente fibroso ónfalo-diverticular que va desde la punta del divertículo hasta la pared abdominal, o de un vitelino vascular. Este como tal va a proporcionar como un punto de fijación para que el intestino se retuerza. Se habla de que un divertículo largo puede incluso anudarse sobre sí mismo y puede llegar a causar una obstrucción, o simplemente puede torcerse alrededor de su base. Cuando los divertículos gigantes de Meckel o los quistes vitelinos dan lugar a vólvulos, pues se presentan en lo general en recién nacidos. A diferencia de que la intususcepción es un poco más común en niños y el vólvulo en adultos. En cuanto a la hemorragia, se da por la ulceración péptica debido pues como tal a la producción de ácido de la mucosa gástrica heterotópica, y está asociado más o menos casi al 80% de los casos. Este síntoma es más frecuente en niños menores de 5 años, y lo más común es que la sintomatología se refiera como una melena indolora, pero pues también se habla de casos en los que hay sangrado muy profuso o episódico y que pueda llegar a causar anemia, especialmente en niños muy pequeños. En los pacientes como tal que presentan sangrado, el diagnóstico correcto a menudo se va a realizar antes de la operación. Sin embargo, pues es un caso poco común con síntomas inflamatorios u obstructivos. Algo importante que hay que mencionar acá es que el divertículo de Meckel representa casi el 50% de todas las hemorragias gastrointestinales bajas en niños, que pues generalmente van a ocurrir en bebés y en niños pequeños.
Como diagnóstico diferencial vamos a tener como tal los pólipos intestinales, la enfermedad inflamatoria intestinal o incluso duplicaciones intestinales. Algo que influye un poco es el color de las heces, pero puede ser muy inconsistente. Puede ser color rojo brillante, que es casi el 35% de los casos, granateo rojo oscuro, que es 40% de los casos, o en algunos casos, o menos frecuente, el alquitranado, que es el 7% de los casos. En cuanto a la inflamación, las características clínicas van a ser similares a la apendicitis y pues la perforación va a ser el resultado de la ulceración péptica por la presencia de mucosa gástrica heterotópica. La inflamación diverticular generalmente va a ocurrir en niños mayores y comúnmente se va a diagnosticar erróneamente como apendicitis. Algunos otros mecanismos de inflamación van a incluir la estasis del contenido en el divertículo, ya sea por torcedura o porque tiene un cuello estrecho, de pronto por la presencia de un enterolito, un cuerpo extraño o incluso una infección parasitaria. El diagnóstico preoperatorio correcto solo con la sintomatología de inflamación es muy poco frecuente y normalmente se hace debido a las complicaciones como tal inflamatorias. Como tal, en el diagnóstico la TAC va a mostrar una masa en la línea media con un apéndice normal y pues este nos va a ayudar a sugerir el diagnóstico. En cuanto a las neoplasias, los tumores benignos van a incluir leiomiomas, lipomas, angiomas o neurofibromas, y se ha también informado variedad de neoplasias malignas como son el leomiosarcoma, los carcinoides, el adenocarcinoma, entre otros. En general, una neoplasia se puede encontrar en el divertículo de Meckel entre el 0.5 al 4% y predominan los tumores malignos. El carcinoide va a ser el tumor más común que va a surgir en el divertículo. Y en cuanto a otros, puede ser la causa, pueden ser cuerpos extraños como huesos de pescado o de pollo, moldadientes o monedas, que son más comunes en adultos. Sin embargo, pues los enterolitos se habla de que tienen una ocurrencia pues muy baja en los divertículos de Meckel, y también se hablan de parásitos que en algunos casos pueden ser la esquistosomiasis, los ascaris o la tenia. Eso se da principalmente en países subdesarrollados. En cuanto al diagnóstico, pues va a depender de la edad. Sin embargo, como ya se mencionó, la regla de los 2 va a ser común. Se habla dos veces más en hombres, 2% de la población, menos de 2 años de edad, dos tipos de mucosa heterotópica a menos de 2 pies de la válvula ileocecal, 2 pulgadas de largo y 2 centímetros de diámetro. Para los estudios imagenológicos, la radiografía es de un uso muy limitado, y en cuanto a los estudios de contraste, se habla que tienen baja especificidad y sensibilidad. La TAC se usa debido a la accesibilidad, pero pues puede que si el radiólogo no está buscando como tal un divertículo de Meckel, pues puede que no lo encuentre. En cuanto a la ecografía, se dice que es económico y que se puede ver como una estructura tubular ciega en el abdomen derecho inferior, pero pues este puede ser confundido con el apéndice. Y se habla también de la posibilidad de la cápsula endoscópica, que pues básicamente es una cápsula con una pequeña cámara adentro que va a ir tomando fotos y las va a enviar a un dispositivo. Esta ha sido como efectiva identificando divertículos de Meckel, ya sea con o sin sangrado, pero pues no se usa tanto. Hay que mencionar que solo 5.7% de los casos van a ser diagnosticados preoperatoriamente. En cuanto al uso de la medicina nuclear, se habla de que las células de la mucosa gástrica van a secretar iones de pertecnenato, que va a transportar tecnecio 99 hacia la luz. Entonces, pues la gammagrafía va a requerir la presencia de este tipo de mucosa heterotópica para poder proporcionar unos resultados positivos. Y como ya mencioné, pues esta mucosa va a estar presente en los divertículos hemorrágicos. Tiene una exactitud aproximada del 90%, una sensibilidad del 85% y una especificidad del 95%. Claramente, pues este estudio va a salir negativo cuando hay ausencia de mucosa gástrica heterotópica. Entonces, en cuanto al tratamiento, lo dividimos como en 3 grandes grupos. Lo primero sería la resección profiláctica como hallazgo incidental, continuaremos con la diverticulectomía versus resección y anastomosis, y finalizaremos con la paroscopia versus la laparotomía. Entonces, en cuanto al hallazgo incidental, hay que hablar acerca de la morbilidad y la mortalidad por el procedimiento, y se deben comparar con la probabilidad de que un divertículo induzca síntomas.
Como ya se mencionó, esto va a depender de la edad, del género, de las características físicas como tal del divertículo, pero se habla de que el riesgo de que un divertículo sea asintomático en toda la vida va a ser del 4 al 6%. Se habla de realizar una diverticulectomía en caso de que sea menor de 50 años, mayor de 2 centímetros de largo y si es hombre, porque se ha demostrado con estudios que el divertículo de Meckel y sus complicaciones o su riesgo de que se vuelva asintomático se presenta más en hombres. Se habla de la literatura de Meckel y la controversia como tal de la diverticulectomía incidental hace muchísimo tiempo, en donde pues encontramos en varios lugares, especialmente en el libro Corán, que Sotero y colegas argumentaban como tal que los divertículos de Meckel asintomáticos no deberían extirparse. Y Cullen pues decía que estimar que el riesgo de por vida de los pacientes con divertículos de Meckel de desarrollar una complicación era solo del 6.4%. Además descubrieron que el riesgo de complicaciones no iba a disminuir con la edad y sugirieron que pues de pronto los beneficios de eliminar los divertículos de Meckel incidentales encontrados iban a llegar a superar los riesgos. Además, se ha estimado que la apendicitis es más de 50 veces más común que un divertículo de Meckel sintomático y actualmente rara vez se recomienda la apendicectomía incidental. Entonces, por esta razón, algunos han argumentado que sería una propuesta estadísticamente más justificable que la de diverticulectomía incidental. Además, es importante mencionar que solo que un individuo con un divertículo de Meckel tiene una probabilidad de por vida de complicaciones que requiera como tal una cirugía de un 2.9%. Entonces, pues encontramos estos dos artículos que básicamente decía que había un consenso general de que el divertículo de Meckel sintomático se tratará mediante resección, pero el tratamiento óptimo del divertículo de Meckel encontrado incidentalmente pues iba a ser un tema de debate durante muchos años. El resultado a largo plazo de los pacientes con divertículo de Meckel detectado incidentalmente y dejado in situ no mostró complicaciones. Y el primer estudio en contra de la resección se informó en 1976, en donde afirmaron que solo había una pequeña posibilidad de que el divertículo de Meckel asintomático se volviese sintomático durante toda la vida y hablaban de un 4.2% de probabilidad. Además, encontraron que un número necesario para tratar de 800 divertículos de Meckel resecados iban a ser solamente necesarios para prevenir una única muerte. En el segundo artículo, que es el que está a mano derecha, revisan las complicaciones posoperatorias y el resultado tardío después de la resección del divertículo de Meckel incidental asintomático, pero solo analizaron los que se resecaban por medio de una laparotomía. Sin embargo, igual concluyeron que la resección no iba a ser aconsejable en ningún grupo de edad, y hablaban de que en un estudio que hicieron de 2.975 pacientes, encontraron menos complicaciones posoperatorias en pacientes que no se sometían como tal a la resección, en comparación con los pacientes a los que sí se les realizó la resección vía laparotomía del divertículo de Meckel incidental, con un riesgo de complicación de 1.3% versus 5.3%, por lo que en ambos artículos concluían que la resección del divertículo de Meckel detectada incidentalmente iba a tener una tasa de complicaciones posoperatorias significativamente más alta que simplemente dejarla in situ. Bueno, entonces, para hablar sobre la controversia acerca de la resección y anastomosis versus la diverticulectomía, primero quisimos hablar de la técnica, que pues representa cada uno y un pequeño resumen de cómo se debería hacer. Entonces, en la resección segmentaria con anastomosis término-terminal se debe resecar un segmento corto del intestino delgado a ambos lados de la base de implantación del divertículo. Se disecan los vasos mesentéricos y se ligan en la proximidad del tubo digestivo. Es muy importante recalcar que la arteria del divertículo se tiene que ligar por separado. El intestino se va a cortar en sentido perpendicular a su eje y en el niño la sutura término-terminal se debe efectuar con puntos separados de hilo monofilamento reabsorbible. En los niños más grandes y los adultos se puede realizar esta sutura de la anastomosis término-terminal con una sutura continua. El mesenterio se debe cerrar con una sutura continua de monofilamento 5 o 6 ceros.
Esta técnica es la más fiable y permite la resección de una longitud más o menos grande de intestino a ambos lados de la base del divertículo, por lo que la sutura puede realizarse en un lugar perfectamente sano, que pues se asegure de que no contenga mucosa heterotópica y que no nos vaya a generar síntomas en el paciente ya después de realizar la cirugía. Esta técnica es preferida por la mayoría de los cirujanos pediátricos y se pues refiere que debe ser utilizada siempre en la mayoría de los casos de divertículo de Meckel perforado. Para hablar entonces de la diverticulectomía, hay dos tipos de diverticulectomía. Entonces está la resección en cuña o está la resección transversal. Sin embargo, acá nosotras decidimos enfocarnos un poco más en la resección en cuña, debido a que los estudios que contrastan estos dos tipos de abordaje están más enfocados en la resección en cuña y no tanto a la transversal, porque ya se ha evidenciado que la resección en cuña nos va a permitir una mejor escisión de la base, que es en donde se encuentra el tejido heterotópico de la mucosa. Entonces, pues nos vamos a enfocar más en esta resección. Entonces, consiste en resecar el divertículo, excepto su base de implantación del intestino delgado. La arteria del divertículo se debe ligar, al igual que en el anterior abordaje. La pared del intestino delgado se va a seccionar de forma oblicua con un bisturí, dejando un margen de distancia con el borde mesentérico. Una vez abierto el intestino, se va a examinar la mucosa para detectar cualquier zona de mucosa ectópica, que a menudo es más palpable que visible. Se dice que se siente un engrosamiento de la mucosa en los lugares donde hay un tejido ectópico, pues sin embargo les voy a hablar un poco más adelante sobre la sensibilidad de este examen físico al intestino, por así decirlo. Entonces, a continuación se va a cerrar el intestino con dos puntos separados de hilo monofilamento reabsorbible, teniendo cuidado para evitar las acodaduras o la estenosis del intestino. La condición es que la base del divertículo esté totalmente sana y sobre todo que, pues lo más importante es que no contenga mucosa heterotópica. Esta técnica es mucho más rápida que la anterior y tiene la ventaja de que no va a romper la continuidad del intestino. También nos va a permitir explorar la base del divertículo para poder descartar lo más importante, que es el tejido ectópico. Se puede utilizar, pues inicialmente se utilizaba más en los casos de descubrimiento incidental del divertículo sano, pues sin embargo ya les voy a hablar un poco más de qué casos se podría utilizar. Entonces, en los artículos que encontramos para esta controversia, tenemos un artículo que se publicó en Alemania en el 2018, que es si la diverticulectomía simple es adecuada para el manejo de un divertículo de Meckel sangrante. Este tiene como propósito determinar si la diverticulectomía será suficiente para tratar un divertículo de Meckel sangrante, que es el síntoma más frecuente de presentación. Entonces se realizó un estudio retrospectivo multiinstitucional del año 2002 al 2017, en el cual se incluyeron solo los pacientes con divertículo de Meckel que tuvieran sangrado intestinal como única causa. El resultado primario fue el sangrado intestinal en la hospitalización postoperatoria y los secundarios fueron sangrado después de la deposición, necesidad de transfusión, reingreso después de la salida y complicaciones postoperatorias como sangrado después del ingreso, infección del sitio operatorio y obstrucción intestinal. 59 pacientes cumplieron los criterios de inclusión. A 42 de estos se les realizó diverticulectomía y a 17 se les realizó resección en anastomosis. La hipótesis de este estudio era básicamente demostrar que la diverticulectomía es suficiente para remover la totalidad de la mucosa heterotópica, al mismo tiempo que va a permitir que la mucosa ulcerada sane sin riesgo de que vuelva a sangrar. Como resultado, se obtuvo que la tasa de complicaciones fue mucho más alta en el grupo de resección en anastomosis, con una relación estadísticamente significativa. Adicionalmente, se notó que los pacientes que presentaban infección del sitio operatorio o obstrucción intestinal eran aquellos a los que se había intervenido por la parotomía. Y con respecto al tiempo de hospitalización, se determinó que la diverticulectomía
nos va a permitir dar egreso al paciente de forma más temprana e igualmente segura. Finalmente, en este artículo se hace mención a la técnica de diverticulectomía que debería emplearse. Entonces, primeramente la diverticulectomía se realizará de forma más sencilla vía laparoscópica. Pues esto nos ha demostrado, como ya sabemos, la laparoscopia ocupa menos tiempo operatorio, menos estancia hospitalaria y menos complicaciones. Entonces se recomienda realizar una sutura transversa, es decir, perpendicular al eje largo del intestino para minimizar la posibilidad de estrechez intestinal por cicatrización durante la diverticulectomía por laparoscopio. Al final, en el estudio concluyen que la diverticulectomía, ya sea por laparotomía o por laparoscopia, es un tratamiento muy seguro para el divertículo de Meckel sangrante, ya que se obtienen menos complicaciones relacionadas con la anastomosis gastrointestinal y elimina el factor de contaminación de cavidad, que pues este se realiza cuando se hace la enterotomía para hacer la resección y la anastomosis en el otro abordaje. El segundo artículo, entonces, es un estudio retrospectivo de todos los niños operados de divertículo de Meckel en un hospital de Estados Unidos de el año 2002 al 2016. Fueron evaluados los datos demográficos, la técnica quirúrgica utilizada, los especímenes de patología y los resultados. Se excluyeron los niños que no tenían mucosa heterotópica en la patología o aquellos casos de mucosa heterotópica que no tuvieran divertículo de Meckel presente. Se evaluaron 102 niños intervenidos, de los cuales 27 se presentaron con sangrado, 12 se les realizó diverticulectomía y 11 se les realizó resección anastomosis. Todos los niños que se presentan con sangrado se les encontró mucosa heterotópica y los márgenes de resección de la diverticulectomía estaban libres de ella, tanto de la diverticulectomía como de la resección anastomosis. Entonces, la razón de esta controversia es que no se sabe exactamente dónde está la mucosa heterotópica. Entonces, este artículo va dirigido a saber si la diverticulectomía es suficiente para eliminar la fuente de tejido ectópico y por lo tanto parar el sangrado con el que el paciente se nos presenta. Importante que el sangrado se definió como deposición con sangre o disminución en la hemoglobina y hematocrito. Entonces, los resultados de este estudio concluyeron que el tiempo de cirugía de la diverticulectomía fue de 37 minutos menos que la resección anastomosis. El tiempo de hospitalización después de la resección y anastomosis fue de 4 días, comparado con 1.6 días de la diverticulectomía. Ninguno de estos pacientes presentó complicaciones de sangrado posterior al egreso. Y no hubo diferencias en el tiempo de hospitalización entre la diverticulectomía abierta o la realizada por laparoscopia. Entonces, concluyen al final que la mejor técnica para un divertículo que sangra es la diverticulectomía. Hay algo importante también que referían en el artículo, y es que hay una contraindicación, o pues dos contraindicaciones para la realización de la diverticulectomía, que es un divertículo que tenga una base estrecha o que sea un divertículo muy corto. Entonces, porque se incluye mucho hilio como en la resección del divertículo, y esto causa que haya una mayor probabilidad de que haya una estenosis posteriormente. Sin embargo, ahí pues hacían referencia a que un punto, digamos, débil del estudio era que no se iba a poder lograr saber si con la diverticulectomía se lograba extraer el total de la mucosa heterotópica o de las zonas ulceradas, porque histológicamente, la única forma de saberlo es histológicamente, ¿sí? Sin embargo, se demostró que una sensación de engrosamiento de la mucosa, tradicionalmente, era lo que les iba a contar, que la sensación de mucosa engrosada en el intestino siempre se ha asociado a tejido ectópico. Sin embargo, solamente el 68% de los pacientes a los que se les sienta engrosa la mucosa del intestino, 68% van a tener tejido ectópico de verdad, y el 63% de los pacientes en los que no se palpa engrosamiento de la mucosa sí van a tener tejido ectópico en ella. Entonces, referían que igual
esta práctica de tocar y de asumir de que una parte engrosada del intestino va a ser mucosa heterotópica, pues no es tan feasible. Finalmente, nuestra última controversia es la realización de ya sea resección anastomosis o diverticulectomía a través de la laparoscopia o de la laparotomía. Entonces, en el primer estudio tenemos este estudio que se realizó en la Universidad de Duke en Estados Unidos en el 2018, en la que se utilizó la base de datos de National Surgical Quality Improvement Program Pediatric en una búsqueda del 2011 al 2014. Se utilizaron datos de 4,400 centros médicos, se clasificaron los pacientes en grupos según grupos de intervención por la laparoscopia o laparotomía. Los resultados primarios fueron el tiempo de hospitalización, la tasa de reingreso y la mortalidad a 30 días. Los secundarios fueron el tiempo quirúrgico, el tiempo anestésico, la presentación de neumonía posoperatoria, complicaciones sépticas, complicaciones infecciosas y reintervenciones. Entonces, al final se identificaron un total de 148 casos de divertículo de Meckel que requirieron una intervención quirúrgica. De estos se realizaron 73 vía laparoscópica y 75 por laparotomía. De los 73 que se realizaron por vía laparoscópica, 20 se convirtieron a laparotomía. Entonces, el resultado de esto pues sorprendió a los investigadores y fue en contra de la hipótesis, ya que se determinó que el abordaje laparoscópico y el abierto son equivalentes con respecto a la hospitalización, complicaciones posoperatorias, reintervenciones y readmisiones. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el grupo el abordaje laparoscópico tenía una edad media de 8 años, mientras que el grupo de la laparotomía tenía una edad media de 2 años, por lo que a la hora de tomar una decisión entre un abordaje en un paciente u otro, pues estaba muy presente la comodidad de realizar la laparoscopia en niños más grandes, porque pues tienen una cavidad mucho mayor. Entonces, además de que la población menor de 4 años casi siempre se presentó con obstrucción intestinal, mientras que los pacientes de más edad se presentaron ya con sangrado. Entonces, pues los pacientes menores de 4 años se les realizó más una laparoscopia diagnóstica para hallar la causa de la obstrucción, mientras que en los pacientes de más edad ya se iba con el diagnóstico un poco más sospechado. Entonces, al final concluyeron que si bien ambos abordajes proporcionan tiempo de hospitalizaciones quirúrgicos y anestésicos similares con tasas de complicaciones muy cercanas, la laparoscopia proporciona la ventaja de ser mínimamente invasiva y se recomienda realizar este abordaje laparoscópico, pero con exteriorización del divertículo por el puerto umbilical para realizar la palpación de la mucosa heterotópica, pese pues a lo que les mencioné previamente, que pues no siempre va a ser muy verdadero este hallazgo. Y se puede resecar fuera de la cavidad con más facilidad, disminuyendo la probabilidad de contaminación de la cavidad en casos de que se requiera realizar una enterotomía. El segundo estudio fue realizado por la Universidad de Connecticut y la Escuela de Medicina de Connecticut en el 2011. Se utilizó la base de datos del Pediatric Health Information System, se clasificaron los datos como primarios, o sea, un divertículo de Meckel con presentación sintomática y secundario un divertículo de Meckel de hallazgo incidental. Los resultados en los casos primarios fueron usados para comparar el abordaje abierto versus el laparoscópico. En este grupo, pues los pacientes operados a través de la laparoscopia demostraron un tiempo menor en la hospitalización. Los que se hicieron mediante la laparotomía, pues mostraron una hospitalización de 5 a 6 días, mientras que la laparoscopia mostró un tiempo promedio de hospitalización de 2 a 4 días. Entonces, finalmente se logró demostrar que la laparoscopia es segura, mejora los resultados a largo plazo y sobre todo que reduce los costos hospitalarios. Entonces, se prefiere realizar el abordaje laparoscópico, aunque tradicionalmente se ha realizado por laparotomía, ya que proporciona un mejor tiempo intrahospitalario postoperatorio, o menos tiempo. Entonces, como conclusión, tenemos que definitivamente el divertículo de Meckel va a ser una patología poco común y que se diagnostica como de manera errónea en la mayoría de los escenarios. Hay que acordarnos de que hay que ser
como tenerlo como sospecha en la población pediátrica, principalmente pues en los que son menores de 5 años con una melena indolora, pues por lo que ya mencionamos que son responsables de casi el 50% de los casos de una hemorragia gastrointestinal. Entonces, para diagnosticarlo, primero hay que sospecharlo. Y en cuanto a la diverticulectomía incidental, pues sigue siendo un tema de controversia en la que pues todavía no se ha decidido si se debe hacer o no. Finalmente, pues se recomienda realizar una diverticulectomía en B sobre la resección y anastomosis, pues ya que se demostró la misma efectividad de la resección de la base diverticular y a su vez del tejido como tal heterotópico asociado. Y además se menciona que en la era de la cirugía mínimamente invasiva como tal, la laparoscopia es de elección al momento de abordar esta patología. Pues obviamente ya como se mencionó, van a haber casos de divertículos con base estrecha, que a lo mejor la parotomía va a darnos una mayor facilidad de resecar, sin embargo, pues eso va a ir a decisión de cada uno de los cirujanos. Y eso sería todo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, niñas, por la revisión. Siento que divertículo, ¿me están escuchando? Sí, señor. Sí, se escucha bien, Juli. Ok. Siento que divertículo de Meckel ha escrito mucho. Sin embargo, siguen habiendo muchas controversias en cuanto al manejo, por ejemplo, en que en una diverticulectomía incidental en un apéndice, por ejemplo. Pero creo que las cosas que se dijeron son las que se hacen actualmente. Yo, por ejemplo, pues no estoy de acuerdo con hacer una diverticulectomía incidental, por ejemplo. Si yo entro a un paciente y tiene apendicitis y encuentro un divertículo de Meckel, no estaría de acuerdo en hacer una diverticulectomía. Creo que también hay que dividir para los abordajes, hay que dividir el tipo de paciente al que yo me estoy enfrentando. Si es un paciente que es un paciente de urgencia o si es un paciente electivo. Los pacientes de urgencias, pues siempre los vamos a llevar, o el 95% de las veces los vamos a llevar pensando que es un apéndice y resulta que es un divertículo de Meckel. Entonces, creo que muchos de esos pacientes en algún momento serán abordados como una laparotomía por el tipo de presentación de los casos y eso, pero sí creo que un paciente que es selectivo, netamente electivo, debería ser abordado por laparoscopia. Yo prefiero hacer resección y anastomosis en el caso de los pacientes que se llevan a urgencias y encuentran un divertículo perforado. Prefiero hacer resección y anastomosis e intentar siempre abordarlos por laparoscopia. No sé si alguien tiene alguna otra opinión acerca del manejo. Creo que eso es lo que hacemos nosotros. Y de nuevo, muchas gracias, niñas, por la presentación. Muy bien. También felicitarlas, una muy buena exposición, niñas, muy completa. No, doctora, en realidad el manejo es como el mismo. Yo creo que con la ayuda de la Alexis, la parte video asistida es más fácil, incluso para la resección y anastomosis. También considerar los divertículos de cuello ancho en los niños más grandes que se salen del rango de edad de los menores de 5 años, que en el artículo que mostraron del Mayo Clinic sí hablan que esos pacientes que se salen de los extremos de edad a los que estamos acostumbrados,
pues se beneficiarían también de una resección y anastomosis para descartar patología maligna en el borde mesentérico. Pero sería lo único para agregar muy buena exposición, Sofía y Dani, felicitaciones. Sí, felicitaciones a Sofía y Daniela. Yo creo que yo pensaría que siempre haría diverticulectomía desde que no haga estenosis. No hago diverticulectomías incidentales y siempre video asistido. Son como los 3 parámetros según eso que vimos y que hacemos todos los días. Es lo que yo practico día a día. Buenas noches, felicitaciones a Daniela y a Sofía. Esta es una patología muy interesante, mire. Existen ahí como unas zonas como grises, ¿no? Si hacer diverticulectomía o anastomosis y resección y anastomosis. Entonces, lo que hemos visto es que en pacientes que tienen una base ancha, o sea, más de 2 centímetros de base, entonces a veces es mejor hacer una resección y anastomosis. Gabriela decía que con el Alexis es excelente para hacer anastomosis, por ejemplo, más rápido fuera de la cavidad abdominal, ¿no? Se esteriliza el intestino, se reseca el divertículo y se hace la anastomosis. Diverticulectomía también se puede hacer esterilizando el intestino con el Alexis y se coloca la sutura mecánica en casos que esté perforado o que sospechemos que no tiene una mucosa, una base amplia o una mucosa gástrica. Hay una dificultad cuando tiene uno el niño de 2 o 3 años que tiene sangrado. Entonces, ¿qué hacerle? ¿Sí? Entonces, muchas veces hay que hacerle endoscopia digestiva alta, colonoscopia, y en el mismo tiempo se le hace la laparoscopia pensando que puede tener un divertículo de Meckel. Las cápsulas en niños no son fáciles de usar, entonces eso no se usa mucho. Hemos visto en el divertículo de Meckel parásitos, ascaris. Tuve oportunidad de operar divertículo de Meckel perforado y fistulizado a la vejiga. Y hace poco está por publicarse un niño, un neonato, que tuvo un onfalocele roto y tenía un divertículo ahí medio roto. Entonces lo operamos y le colocamos una sutura mecánica. Pues de nuevo felicitaciones a Daniela y a Sofía. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, doctores, por el complementarnos y pues a todos por la asistencia. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima cátedra. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas Muchas noches, gracias hasta a luego. todos, hasta luego.